Buenos días, preciosos. Los saludo ya no encima de la paloma bajo agua lluvia de la que nos mamamos llegando a San Gil, sino que la saludo ya montada en un carro. Y aquí voy con un parcero que es del municipio del Doncello, gran empresario y gran persona, se llama Joan, conocidísimo, mi amor. Hola. Para los que no saben, Joan es una de las personas que hace parte de Anayacito. Uy, parce, qué cosa tan inclinada. Qué loma, ¿no? Vea eso, mucha lomera. Uy, mano. Joan vive acá en San Gil, en Santander, desde hace mucho tiempo, o sea que ya viene siendo como santanderiano con caqueteño. Ahora vamos a ir a hacer una actividad épica aquí en el municipio de San Gil. Inclusive San Gil es conocida como la capital de los deportes extremos de Colombia. Y precisamente vamos a hacer la actividad con la empresa Explore, que la empresa es de acá de este caballero. 4 socios. Son 4 socios, sí, yo haciéndolo solo dueño de Explore, vea. Esto, ojalá. Pero André, no se le olvide que pisa tierra santanderiana es un santanderiano. O sea, yo ya soy santanderiana porque ya pisé tierra santanderiana. Vamos a ir a hacer rafting en el río Ponce. La verdad que es que yo estoy un poco ansiosa porque ya he tenido experiencias, primero en tubing, ya me caí allá en Caquetá. La segunda es que yo ya hice rafting en el río Arteguaza, allá en Florencia. Me fue muy bien, gracias a Dios, pero siempre tengo ahí como esa cosita, esa vaina de saber que es un deporte, sea como sea, extremo. Pero bueno, de eso se trata, de venir a disfrutar un poco de las actividades que hay por esta región. Y vamos a ver cómo nos va, que yo sé que nos va a ir súper bien. Bueno, ya estamos acá. ¿Esto es qué? ¿El malecón o qué? Sí, esto es el malecón. La actividad de rafting fue por la cual San Gil desarrolló el turismo aquí en la región hace aproximadamente 28 años que se empezó a hacer la actividad. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Vamos a empezar a hacer esta actividad. Vamos a dejar aquí la ropa de cambio. Creo que voy a dejar los lentes porque aquí para allá bailas con los lentes. Y creo que voy a dejar el celular. Va a tocar irme solamente con Júpiter para grabar la experiencia. Quiero que sepan que toda esta actividad la vamos a hacer con la empresa Explore, que es de mi amigo Joan y de sus otros socios. San Gil es conocida inclusive porque aquí se llevan a cabo eventos en rafting y creo que aquí es donde más se hace este deporte. La verdad que es que yo soy un poquito ansiosa. Cada vez cosas que tengan que ver con el agua, a mí me da una cosita en el estómago porque yo no es que haya tenido muy buena experiencia en el agua, pero por eso hago estos videos, por eso me atrevo. Espere que pase este camión. Pero como sé que he tenido malos impases en el agua, es que precisamente le hago frente. Para mí es un desafío tener que meterme otra vez al agua porque varias veces me he tratado de ahogar. Entonces siempre digo, yo no puedo vivir con ese miedo y tengo que afrontarlo. Y la manera de afrontarlo es uno enfrentarse a este tipo de deportes o nadar, en mi caso. Entonces vamos a hacerlo. Yo sé que este deporte es un poco más familiar, es decir que acá el nivel de rafting aquí no es tan pesado. Vamos a disfrutarnos lo preciosos, vamos con toda la energía para disfrutarnos esta aventura extrema por aquí en San Gil y a ver qué más nos depara San Gil. Porque eso sí, tengo que sin duda alguna hacer el parque de cuerdas de Explore, que son espectacular también, pero primero hacemos el rafting. Siento que ya acabamos de llegar a la zona donde vamos a empezar el embarcadero. Uy, mire esa cantidad de mariposas que hay, ven. Eso es símbolo de muy buena suerte, vean todo ese mariposerío. Bueno, ahorita sí vamos a empezar a hacer el recorrido. Acabaron de decir que nos demoramos por ahí una hora y media más o menos bajando el río. Vamos a ver cómo nos va, que yo sé que nos va a ir espectacular, nos va a ir súper bien. Tengo la buena vibra y la buena sensación de que lo vamos a disfrutar esta vez. Y trataré de grabarles algo con Júpiter, porque pues no le traje el palito ni nada, entonces tengo que llevar a Júpiter así en la mano mientras voy a agarrar el bote. Ahí miraremos cómo hago algunas tomas para que se dé cuenta cómo es el recorrido de aquí para abajo. Sin chaleco y casco no se puede meter uno al río jamás. Eso téngalo en cuenta. Una caída, el chaleco mínimamente lo saca. Y de caerse también. Y un golpe, el casco lo protege también del golpe. Está muy apretada. Bueno, que ya me puse el casco, ya me puse el chaleco. Tengo acá el remito. Prepararnos para la charla de inducción y arrancar, mi amor. En el bote en el que voy a ir yo van a ir 7 personas, que es lo máximo que pueden ir en cada bote. Bueno, ya está bajando el bote en el que nos vamos a ir. Creo que la salida no la voy a registrar porque tenemos que salir con fuerza con los remos. Vamos a tratar de documentar cuando estemos un poquito más abajo. Pero estoy feliz porque esta es la segunda vez que vamos a hacer rafting. A ver, vamos a practicar. Remen adelante todos. Fuerte adelante.
Excelente, alto, ahora. Hay que remar como... Vamos a salir, gente. Vamos a salir. Como llevar... Algunos centímetros más tarde. Ya acabamos de pasar uno de los rápidos, iniciando este recorrido. Estamos en una de las partes súper tranquilas, como estas. Vamos a durar más o menos 1 hora y media en este recorrido. El agua súper fría, déjeme decirle. Lo bueno de este río es que hay unas partes que están tranquis y los rápidos no son tan largos, solo chévere. Está el rápido que nos espera allá atrás. Bueno, gente, no le puedo grabar lo rápido porque toca hacerle con el remo, pero la experiencia está muy bacana. Pues miren, ahí pueden observar los diseños de las trampas de arena. Miren, quedan llenas de arena, como pueden observar, miren, allá al frente. Son trampas de arena, esas que están allá y luego venden esa arena que queda ahí represada cuando el río sube. Está muy rica la experiencia porque no nos hemos caído. Esperemos que no nos caigamos de aquí para allá. Ese rollo que cuelga de los árboles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antiguamente lo usaban mucho en Colombia para los pesebres? Sí. Bien, ahora es prohibido. ¿Por qué? Porque dura mucho tiempo en crecer. Aproximadamente 1 centímetro cada año. ¿Sí? Por eso ahora es prohibido usarlo en los pesebres. Ahorita podemos tomar un poco y lo vamos a mojar y él cambia de color, se vuelve verde. ¿Por qué? Porque se hidrata, ¿sí? Cambia su color. ¡Vamos, vamos! Ya vamos en el río, gente. El agua está muy helada. Dios santo. Ya llegamos del recorrido del rafting. La verdad que estuvo tranqui, era un rafting por ahí nivel 2. Hubo solamente 2 partecitas es que sí estuvieron tremendas, pero qué bacano. Creo que la segunda vez ya voy perdiendo el miedo. Voy a ir a cambiarme porque con este solazo lo que tengo es hambre, mi amor. Parche para hacer con Explore, hagan este parche. Vale como 70, 80 mil pesos. El recorrido es 1 hora y media, te llevan y te traen, pues llegas hasta aquí, hasta el malecón. Bueno, gente, me acabé de encontrar de nuevo con la paloma. Allá al fondo tenemos a San Gil. San Gil definitivamente es grande. Las calles de San Gil la mayoría son en mucha loma. Este pueblo se ha posicionado es como encima de la montaña. Entonces hay unas lomas demasiado inclinadas que yo creo que yo con la paloma no las podría subir de lo inclinada que son. Ahora nos vamos a dirigir hacia un lugar que se llama Explore, que es una empresa de 2 caqueteños. Obviamente hay otros 2 que son de Santander, pero hay 2 que son caqueteños. Uno de ellos es Joan, el que me ha recibido por acá. Me siento muy feliz que paisanos míos estén progresando en otras tierras, mano. Vamos a ir a conocer Explore y lo más importante, si usted viene a Santander, mi amor, y usted no hace el parque de cuerdas que hay aquí en San Gil, ahí en Explore, usted definitivamente no vino a Santander. Es un reto personal para mí porque yo siempre he tenido miedo a las alturas y siento que uno debe coger los miedos y afrontarlos para uno dejar de sentir ese miedo, ¿sí? Lo más complicado es dar el primer paso. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enfrentarnos a un parque de cuerdas. Es una zona muy segura. La verdad que Explore ya lleva muchos años brindando este servicio y lo vamos a hacer. Por eso voy en mi palomita para tomarle una foto allá. Acá nos vamos a encontrar el río Fonce, que fue donde hicimos nosotros el rafting. Aquí hay mucha gente que viene a hacer rafting. Yo nunca había visto tanta gente haciendo rafting y lo bueno es que ese rafting que yo hice es un rafting familiar. Entonces ahí en ese rafting miraba niños. Ve, acá fue donde llegamos nosotros con el bote. Esto ya es el malecón. Nosotros llegamos acá, inclusive hay una escultura ahí, escultura de una persona en uno de los botes pequeños. Aquí es la entrada oficial. Bueno, palomita, mi amor, la voy a traer a hacer deportes de aventura. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, acabamos de llegar al parque de Explore. Acá llegamos con la palomita, mi amor. Acá creo que usted paga las entradas de lo que vaya a hacer. Y en la parte de acá arriba es para ir al mirador. Voy a tomarme una foto ahí a la entrada. Eso sí, vayan y la miren en Instagram, ¿no oyeron? Vamos a entrar a hacer el registro para poder hacer el parque de cuerdas, que es esto. Esto que ustedes están viendo acá, lo que vamos a hacer nosotros. Voy a hacer el circuito amarillo. El circuito amarillo es hacer todas las actividades. Hay otros circuitos que solamente son rappel, otros que son cuerditas. Bueno, eso ya depende pues del gusto de lo que usted quiera hacer.
Voy ansiosa porque es la primera vez que voy a hacer un parque de cuerdas tan grande, tan largo. Tendremos que esperar unos minutos mientras arreglan los equipos y mientras llegan otras personas para arrancar a hacer el circuito. Ya tengo el casquito, ya tengo el arnés, ya me pusieron la manillita, inclusive porque le colocan a uno una manillita de color de acuerdo a los circuitos que vaya a hacer. ¿Cómo nos vamos a anclar a ello? Cada uno en el arnés pélvico, cuerpo completo que lleva, dependiendo de la contextura de la persona, cuenta con una cinta o una eslinga de colores, puede ser roja, verde o negro, ¿vale? Lo importante es el gancho de seguridad. En este caso manejamos un gancho de seguridad Conk, el cual no se puede abrir. Tengan eso muy en cuenta, muchachos. El gancho solamente porta una abertura, pero esto no indica que él esté abierto. Lo que él nos va a permitir, ven por acá por favor, es que al momento de ingresarlo pueda cruzar por todas las placas sin ningún tipo de inconveniente. Estando dentro del sistema, él en ningún momento se va a salir. ¿Listo, muchachos? Tengan esto muy en cuenta, ya que, como saben, se va a manejar el tema de alturas. Si en algún puente, plataforma o demás ustedes sienten que quizás pierden el equilibrio o algo, que tengan total confianza en que el sistema los va a sostener. Gancho y cinta en conjunto resiste más de 400 kilos en peso muerto. ¿Listo, muchachos? El primer paso de lo que hay que hacer en temas de seguridad. Vamos a ver cómo nos van estos circuitos, mi amor. Empezamos en este, gente. Aquí no les puedo grabar porque aquí tengo que ya las manos ocupadas, ¿oyeron? pero vamos a pasar Y todo le das esto media vuelta, ¿vale? y vamos a subir allá arriba. Vamos como por unos 5 metros más o menos y vamos a llegar a una estación en la que van a ser 70 metros. Bueno, ahorita siguen aquí unos palos que se mueven más que ni para dónde, mi amor. Aquí está movedizo. Ay, pero va a tener que hacerlo hasta el fondo. Me encanta que esto tiene una seguridad muy berraca, parce. Así que vamos a pasarlo. Regla muy importante, no me van a poner la mano enfrente de la polea ni atrás de la misma mientras esta vaya en movimiento. ¿Cuánto es el abismo? ¿Y ahí para abajo, de casualidad? 50 metros es el punto más alto, es más alto el rappel que el propio cable vuelo. Ok, 50 metros Es el punto más alto. de altura. ¿Y aquí allá cuánto es? 180 metros. 180 metros vamos a vernos colgados, Sí, gente. por favor. Empieza la Estiran las muchacha. piernas. Se fue. Algunos centímetros más tarde. Que estamos listas, gente. Con el corazón a 1000. No puede. Tomando aire. Allá quién te Sí, Andrea, acompaña. por favor. te recibo con los brazos. Allá la tía Andrea te Siéntate. recibe. Un abrazo de Estira las piernas. ¡Que nos fuimos! Ay, Padre Celestial, amado. Ah, una chimba. ¿Nos podemos devolver o qué? De para allá, de para allá. Ay, ¿para dónde, papi? Uy, no me vaya a soltar. No, me vaya- va. Ay, Dios. ¿Cómo le fue? Excelente. Qué adrenalina más bacana, mano. Dios. Pensé que el corazón se me iba a salir, pero no se me salió tanto como esperaba. Ay, Padre Celestial, qué bacano. Hacia afuera, así, así. Sí, señora. Seguimos en esta ruta, gente. Uy, Así como lo lleva, así. qué chimba, tienen que hacer esto, parce. Tienen que hacer esto en su vida, por favor. Tienen que venir a hacerlo acá, Explore, mano. Mira, ya me volví una ducha acá. Ay, parce, qué bacano. Sigue ahí para arriba, ¿listo? ¿Y a dónde? Ahí derecho. ¿De acá derecho? Qué sensación más liberadora. Ahí sí tengo que decir que es una emoción chimba estar ahí arriba. Pensé que me iba a dar mucho miedo, revoltivo en la barriga y no. ¿Para qué? Me lo disfruté. Gracias, Dios mío, por permitirme disfrutarlo. Hay unos puentes más adelante. Estos puentes de acá, vean. Seguiremos la ruta hacia allá para hacer el famoso rappel. El rappel creo que pasaremos por cascada. Ah, ¿por dónde vamos, gente? ¡Wow! Esto está altísimo. Ah. Dios mío, mira, parce. Ay, qué adrenalina más bacana estar por acá, hombre. Con calma, que hacerlo tranquila. Que hacerlo tranquila, mami. Va el circuito que nos espera ahora. Esa parte de allá arriba. Nos espera acá el rappel allí. Nos espera este puente. Nos espera mucha más adrenalina. Qué bacano, uno se siente como en un desafío. Tal cual en el desafío se siente uno acá. Ahora nos toca pasar este puentecito por el que estamos y subir esta parte de allá. Creo que es donde teníamos que saltar allí. Yo no fui capaz de saltar. Me tocó meterme por la cuerda, que me dio un vértigo, y eso que ahí no está tan alto ni nada. Mientras tanto. Que hagan el circuito amarillo, que son hacer todo el recorrido. En esta estación le dan agua. Solo el circuito amarillo, para que lo tengan en cuenta. Ahora empieza la parte extrema
a 70 metros de altura, gente. Mira la seguridad tan berraca que tiene esto. Estos tornillos grandísimos los aferran a las piedras. Entonces aquí están. No, esto está bien firme, mano. Y este coso aguanta mucho peso. Chica, vamos a continuar a esta parte de acá para continuar hacia allá, donde están ellos. Miren la parte del rappel. Vea, gente, yo les voy a dar una recomendación, se los digo de corazón. Esta experiencia hay que vivirla completa. Los otros circuitos son buenos, yo no digo que no, pero el circuito amarillo es muy completo. Entonces uno a veces dice, ay, me vale un poquito más, vale más, pero a veces es mejor uno invertir en esa felicidad, que usted se va contenta, feliz de saber que hizo un circuito largo, que le tocó pasar por varios obstáculos, varios desafíos. La recompensa de haberlo logrado es infinita. Póngale cuidado a estos troncos, ve. Pegada a la pared, mi amor, a la roca, al abismo aquí para abajo. Acabé de pasar una de las partes más tensas. Creo que no había hecho tanto brazo en mi vida. La sensación de caerse simplemente, porque tienes que agarrarte sí o sí de las rocas acá, en esta partecita, y caminar por esto, de lo más fuerte hasta el momento, de lo más fuerte. Descansaremos un tantico los brazos y seguimos. Nos toca pasar este cosito por debajo. Te llegamos a la telaraña. Aquí estamos realmente por unos 70 metros de altura. No saben, creo que miro hacia abajo, pero no me da vértigo. Sentí más pesado, fue allí pasando la roca. Pero mírense nada más la dimensión que puede tener esto, vea. Por allí abajo va una muchacha. Yo voy aquí, tengo que pasarme todo esto para subir hasta allá arriba. Dios santo, miren nada más este cañón como se ve espectacular. Estamos en la parte más alta del circuito. Yo no sé ustedes, pero yo estoy a 70 metros con esta cuerda de línea de vida. Aquí en esta maravillosa vista. Vean esta inmensidad. Mírense en ese vacío allá abajo también. Tremendo, tremendo. ¡Qué vértigo! Ay, acá me revuelve la barriga del solo hecho de estar acá encaramada. Dios, qué inmensidad. Esa es otra de las cosas que nos falta. Terminar de hacer el rappel y ya terminaríamos de hacer todo el circuito. Creo que nos devolvemos otra vez por la tirolesa. Qué gran experiencia la que estoy viviendo, gracias a Dios. 20 minutos después. Así nos disponemos a hacer el descenso por rappel. Nos vemos abajo, porque no les voy a poder grabar con la cámara, así que nos veremos en la parte de abajo, ¿listo? Ya que empieza, ¿ven? Vamos para abajo, señores. 2 horas después. Ya bajamos de por allá arriba, mojadas como un berraco, estábamos por allá encaramadas. Qué dolor de brazos, gente, qué dolor de brazos, qué tensión de brazos. Pero bueno, lo logramos, gracias a Dios. Bajamos como en 2 minuticos, súper rápido. Así que puedo decir que hice todo este circuito súper bien. Y nada, me voy orgullosa de mí de haberlo completado todo el circuito. Creo que lo último que nos falta es la tirolesa y ya terminamos por aquí. Pues por aquí en el parque de circuitos, porque allá abajo, donde está el restaurante, hay unas postales tremendas para uno tomarse foticos. Voy agotada, hoy voy a dormir como un bebé. Yo creo que mañana me van a amanecer doliendo los brazos y las piernas, pero me voy feliz. Ese era mi afán de llegar a Santander. Por eso bajé de La Guajira lo más rápido posible. Casi no conocí mucho en la ruta, pero mi intención era llegar a estos lugares. Que de corazón, espero que ustedes vengan a vivirla también. ¿Oyeron, preciosos? Bueno, preciosos, después de ese circuito que me dejó súper cansadísima, ya me cambié, me bañé, me arreglé. Quiero comentarles que aquí en Explore también tienen restaurantes y me acabo de pedir una hamburguesa santanderiana porque hay que probarla ya que estamos en Santander, mi amor. Esta es la limonada santanderiana de gaseosa típica de la región, que es la gaseosa cola y pinto y limón. Es una mezcla de los dos sabores que nos dejan esa deliciosa bebida. Vale, muchas gracias. Una hamburguesa santanderiana tiene que ser grande. Tiene que ser grande porque ustedes saben que a los santanderianos les encanta la comida en abundancia y les gusta comer delicioso. Se las voy a mostrar detalladamente para que la vean. Aquí está el pancito, esto es quesito, esto es carnita, esta es la arepa santanderiana, esto es choricito, creo que es. Chorizo, aquí tiene carne desmechada, mi amor. Esto que está aquí es cabro. Esto es desmechado, acompañado de papitas que no pueden faltar, por favor. Así que nos vamos a desgustar esta cosa que ya se me hizo agua a la boca. Estaba tan rica que el limón hasta se cayó, mami. Esto está como en una infusión de salsita por dentro, vean. Vean esta vaina. Vamos a ver si me entra en la boca toda esta cosa, yo creo que no. Pero me dieron un truquito y es que uno las hamburguesas normalmente las aplasta para que le pueda entrar a la boca y no le entra.
Pero está sabrosa, mano. Pídala cuando estén aquí, ¿oye, no? Nos pegamos un almuerzazo con esa hamburguesa, mi amor, que ahorita lo que tenemos es que echar una caminadita y subir a los miradores y tomarnos las fotos. Y así de paso bajamos un poquito esa hamburguesa que estaba grandísima, mano. Vea, acá es una caminadita suave, por acá, piedrita. Y aquí subimos allá. Allá está el primer mirador. Vamos para arriba. Esta es la zona del mirador. La zona del mirador es básicamente una parte para tomarse foticos, pero a su vez queremos dar a conocer un poco lo que es la historia de Santander, ¿vale? Okay. Su historia y su cultura, especialmente en el municipio de Pinchota, que es el municipio en el que nos encontramos ubicados. El municipio de Pinchota anteriormente era un corredor entre San Gil y Socorro, pero las personas empezaron a poblar y pues gracias a eso se empezó a crear el pueblo y se terminó fundando. Observas, esta entrada es una entrada tipo colonial, haciendo alusión a las casas coloniales de Santander. ¿De dónde nos visitas? Soy caqueteña, pero vengo viajando por Colombia en la moto. Ah, listo, genial. Bueno, lo primero es que, como dice acá la chica, ya tenemos una entrada colonial, mami. No tenemos calles empedradas como las coloniales, pero sí es una callecita de piedrita como esta. Vea. Lo que rodea el jardín son piedras traídas de Barichara, al igual que las de la entrada. Estas son las piedras traídas de Barichara. Al igual que pues la mano que tenemos acá es en piedra de Barichara. Acá tenemos lo que es el mural. Nuestro mural más representativo, debido a que en este tenemos retratado a Antonia Santos Plata, heroína de la patria, nacida acá en el municipio de Pinchote. Quisimos resaltar un poco esa historia de ella y pues su contribución a la independencia fue de bastante importancia, debido a que ella era una espía. Esta parte de aquí vendría siendo el cañón de Chicamocha, esto. Y el colibrí, aquí una empoderada, una bichota y la hormiga culona que no puede faltar. Así que estamos en la mano y aquí venimos a tomarnos fotos, mami. Nos tomamos las fotos, pero espera, primero les muestro la vista desde acá, a ver, antes de tomarnos la foto. Bueno, mi amor, vean esa vista tan espectacular de las montañas. Qué cosa más bonita. Bueno, cositas que hay que resaltar y que me encantan de los lugares es la capacidad de poder reutilizar muchas cosas de la naturaleza, como piedras, como las guaduas, como la madera, y eso es lo que me gusta de este lugar. Miren nada más, estas piedras grandotas que estamos pisando, estas piedras las trajeron de Barichara, y estas piedritas blanquitas, dice acá la muchacha que sirven hasta para machucar. Está como buena para llevarme una para caquetada, pero estas piedritas sí son de río, pero son tan hermosas que le dan ese detalle precioso aquí al lugar. Por el lado de acá pues tenemos toda la guadua, también da un toque muy bacano. Miren los sentaderos también son en piedra, vea, pero la han tallado, ¿cierto? Sí, es como mostrar un poco esa parte de la cultura del tallaje. Acá se maneja mucho lo que es el tallaje en piedra y pues los caminos empedrados, como de pronto pudiste analizar. Para mí eso es arte. Miren esos sentaderos tan bacanos. Sí, el columpio arcoíris, también hecho en madera. Sus colores pues realmente quisimos darle como un brillo más acá a la zona del mirador. Y por último pues nuestra sillita, que también tiene retratado el cañón del Chicamocha, que queremos dar a conocer mucho la cultura de Santander o sus elementos más representativos. Eso sí, con cuidadito cuando estén subiendo por acá, vean. Vamos para el infinito y más allá. Ya con todo eso que nos subimos, vea pues toda esta vista que usted tiene aquí, mi amor. ¡Ave María! Esta belleza del lugar. Ahí nos tomamos la fotaza y la chica acá me estaba comentando que en esta silla gigante quisieron darle valor a la cabra, que es un animalito que mantiene mucho por estas zonas, en especial en el cañón del Chicamocha. Y vea la cabra, acá está, mami. Ahí está la cuernuda, mi amor. Véala. Y esta silla es inmensa. Miren nada más, mi manito, cómo queda en esta silla. Bueno, precioso. Yo siempre he dicho que cuando uno va a un lugar y la pasa tan bacano, la Pachamama siempre sí o sí te manda un recuerdito. Y me picó una avispa. Mira cómo tengo el dedito. Tengo el dedito inflamado, ahí donde ustedes lo ven. Bueno, casi no se mira bien, pero está inflamado el dedito y me duele la mano. Como que es el recuerdito que te deja la naturaleza por haber estado en un lugar tan bonito. Gente, yo creo que ya acá, yo ya me despido de todo esto que hemos hecho. ¿Para qué más? Yo creo que ha sido más que suficiente todo lo que hemos hecho en este recorrido. Agradecida inmensamente con Joan, con su familia por haberme recibido. No siendo más, yo ya me despido de toda esta aventura. Voy a decirle por favor que vayan a seguirme en Instagram. Fue el único detalle que me faltó comentarles, ¿listo?
Nos vemos por allá en Instagram para que estén pendientes de todo lo que hacemos en esta ruta por Colombia. Ahorita sí, nuevamente, Shaolin Pingüín. Oficialmente estamos en Barichara, mi amor. Esto aquí por donde sea que usted vaya puede tomarse unas fotazas. Dios santo, nunca me había sentido tan enferma en una ruta, Padre Celestial. Puedo decirles que acabamos de entrar a Boyacá, una partecita de Boyacá, porque luego entraremos nuevamente a Barbosa.